En esta hora. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y este es el evangelista Elías Álvarez que le habla, tratando aquí de acomodar un poquito la cámara. Que la paz de Dios sea con ustedes. Seguimos estudiando en el tema Biblia 101, donde estamos ya en el capítulo 4 de Génesis. Estuvimos estudiando acerca del problema que hubo entre Caín y Abel, que Caín mata a Abel, y cómo Dios maneja el asunto, cómo Dios utiliza misericordia, utiliza gracia, utiliza un tipo de perdón para que Caín no pueda morir. Y lo dejamos ahí cuando Dios pone una señal en Caín y le dice: con esta señal el que te mate será maldito 7 veces. Y entonces eso trajo un alivio a Caín, porque pues estaba un poco más garantizado. Y más adelante en el capítulo 4 de Génesis, el verso 18, bueno, el verso 17 dice que Caín consiguió a una mujer y entonces parió a Enoc. Y no es el Enoc que nosotros conocemos que Dios se lo lleva, sino es otro, es el primero que se menciona. Hace una ciudad a nombre de su hijo y después empieza a tener más hijos. Enoc tiene más hijos. Y vamos para Génesis 4:18. Y dice así: y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Hay mucha gente que me dice: chico, cuando empezamos con las genealogías en el Antiguo Testamento, yo las brinco. De la misma manera, cuando usted lee el libro de Mateo, el capítulo 1, y Lucas, creo que es el capítulo 3 o el capítulo 4, que te menciona genealogías, la gente las brinca. No lo haga, porque son muy importantes. Los nombres que están escritos son demasiado importantes y tienen que ver en momentos históricos, y estos momentos históricos tienen que ver con pensamientos de generaciones más adelante y con conductas de generaciones más adelante. Seguimos leyendo acerca de Enoc, y dice el 19: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flautas. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamar. Me voy a detener un momento aquí, porque en la Biblia, cuando se mencionan los nombres de una persona, son significativos, tienen mucha relevancia. Por lo tanto, ¿quiénes son estas personas? Yo quiero que usted entienda de que la tierra se está empezando a poblar. No es como usted ni como yo. Yo vivo en una islita que es pequeña, pero aquí hay 4,5 millones de personas. Si usted vive en Estados Unidos, ¿cuántos son? 483 millones o quizás más. Usted vive en Venezuela, son muchos millones. O si usted vive en Colombia, son muchos millones. Aquí solamente había un grupo de personas, pocos. Y Dios los mandó a multiplicarse. Tenían que multiplicarse. Ahora, ellos son significativos. Mire lo que describe la Biblia acerca de cada uno de estos hijos que nacieron. Se especializaron en cosas. Y esto es clave. Más adelante vamos a discutir uno que otro, el por qué. Dice, vamos para atrás, dice que el 20 dice que Ada dio a luz a Jabal y él criaba ganado. Habitaba en tiendas y criaba ganado. ¿Qué significa habitar en tiendas? Significa que es nómada. Significa que se va moviendo de aquí para allá. Aquellos que han tenido ganado, específicamente vacas, animales bastante grandes, de 700 libras, 800, 1000 libras, el ganado consume demasiada hierba. Y usted tiene que estar consiguiendo, si usted tiene, y estos fueron los números que me dieron cuando yo vivía en Camuy, cuando hablaba con ganaderos y gente que tenían vaquería, me decían: tú necesitas para criar una vaca una cuerda de terreno, para que cuando ella termine de comer la última esquina, vuelva para atrás, haya hierba. De lo contrario,
va a pelar el terreno y después vas a tener que estar comprándole heno. Este hombre criaba ganado y se tenía que mover de lugar en lugar para conseguir cuerdas y cuerdas de terreno para poder criar el ganado. Y ya usted va viendo que se está formando lo que se llama en este tiempo oficios. Dice el otro, dice el 21, que engendró a Jubal, y Jubal dice padre de todos los que tocan arpa y flauta. Se fue por lo musical. Ahora yo quiero que usted entienda algo. ¿Quién le enseña a hacer flauta? ¿Quién le enseña a hacer el arpa? Póngase a pensar. Ellos no fueron al instituto de arpas para coger clases o para manufacturarla porque no había. Y el que hacía flauta, ¿dónde tú vas a aprenderlo? Alguien le enseñó. Seguimos en el 22. Dice, Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Vea lo siguiente. Este hombre, Tubal Caín, sabía derretir y separar los diferentes elementos para poder manejar bronce y poder manejar hierro. Hay gente que cuando lee esto por encima dicen, sí, él hacía eso. No existía nadie que hiciera eso. ¿De dónde sacan el conocimiento? Si la Biblia lo mencionan porque tiene mucha importancia. Y dice, y el hermano de Tubal Caín fue Naamá, y la hermana. Ahora, ¿por qué yo menciono esto? Porque cuando usted va a buscar, y ahora me voy un poquito más en la teología y un poquito más en la historia, cuando usted va a buscar acerca de estos hombres, los que fueron Caín, no aparece más allá en la palabra acerca de ellos mucho. Pero cuando usted va a buscar en la historia judaica, en los libros judaicos te dice que el que le enseñó a Tubal Caín a bregar con bronce y hierro fueron unos seres, unos demonios. Miren qué interesante. No lo dice en la Biblia, lo dice en libros judaicos. ¿Ok? Y yo le doy ese hincapié porque se menciona esto por causa de lo que vamos a leer más adelante. Entonces dice el 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujer de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Desde niño, cuando yo escuchaba esta historia, de momento cae ese verso 23 de golpe. Si usted lee, no hay una secuencia por lo cual él está diciendo eso de repente. Él dice, si Caín será vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces 7. Lo más curioso de esto es que cuando usted busca en la palabra de Dios la frase 70 veces 7, se utiliza de otra forma. ¿Y quién la utilizó? Jesucristo. Cuando Pedro le pregunta, ¿y cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, 70 veces 7. Yo quiero que usted vaya viendo, este hombre usa la frase 70 veces 7 para maldición y para venganza. Dios está usando la frase 70 veces 7 para perdón hacia el hermano. Diario. Y yo quiero que usted vaya viendo cómo se empieza a presentar ciertas cosas históricas y Jesús, cuando llega aquí a la tierra, empieza a bregar con todas estas cosas que fueron hechas hace miles de años.
básicamente quizás 1500, más, como unos 2500 años antes de Cristo. Se menciona esto porque, y usted va a decir, ¿y por qué Lamec salió con eso? La Biblia no me menciona, simplemente me menciona el dicho porque es sumamente importante. Si vamos a los libros de historia de los judíos, hay un libro de historia judío que se llama Haser o Yashar. En este libro, el que escribe da unos detalles acerca de esta historia. Y esta historia, los detalles que da es que Lamec salió con su hijo, si no me equivoco, a cazar. Y a la distancia vieron un animal que se estaba moviendo y con una saeta, si no me equivoco, con una saeta, le tiraron, le dieron. Cuando fueron allá, encontraron que era Caín. Que Caín estaba doblado en el suelo, bregando, agarrando creo que eran unas berries o algo, estaba agarrando unas berries y como estaba encorvado, a la distancia aparecía el lomo de un animal. Entonces el jovencito empieza a gritar y le empieza a decir a Lamec, matamos a Caín, que significa que tenemos maldición. Tenemos maldición porque Dios lo marcó. Y Lamec agarra el puño y le da un puño en la cara, tan fuerte que lo mata. Las mujeres que estaban ahí se volvieron frenéticas. Y Lamec dice esto. Dice, si Caín será vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces 7. Él acaba de cometer un delito, no 1, 2. Y se para en una postura de sobrevivencia. Aquí mando yo y aquí se va a hacer lo que yo diga. Y esta es la prepotencia que se empieza a ver en este periodo histórico donde está la caída del hombre y donde el hombre empieza a ejercer dominio ya con pecado en su carne y empieza a manifestar esa parte pecaminosa hacia lo que él hace. Y aquí usted empieza a ver una decadencia hacia la destrucción. Y esto está puesto porque es un punto bien importante. Más adelante lo vamos a discutir. Dice Génesis capítulo 4, 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí empezamos en el capítulo 5 acerca de la genealogía. No la voy a leer porque los voy a dormir. Pero en esta genealogía es sumamente importante. Al que le guste estudiar, léalo. Y busque información porque aquí hay unos datos sumamente importantes y necesarios que destruyen muchos mitos que tiene la gente acerca de que si la Biblia es escrita por los hombres, por Dios, o si se perdió información porque desde los tiempos antiguos no había lo que nosotros tenemos ahora, que es papel o papiro, como empezó todo, en los escritos en algún tipo de empapelado, algo que durara más de 100 años. O sea, en estos tiempos se utilizaba el cuero de animal para escribir. Como todos ustedes saben, el cuero de animal se va biodegradando y después eso hay que escribirlo. Y hay muchas personas que dicen, lo que pasa es, y dicen esto, no estudiosos, sino gente haciendo hipótesis, dicen, lo que pasa es que la Biblia nosotros no sabemos si es 100% verdad, porque esto desde Adán se fue pasando de boca en boca y después lo escribió Moisés.
No sé si usted ha jugado el famoso juego de la fila de los monitos, donde un monito le dice al otro, dobla a la derecha, camina 40 pasos, bájate y brinca 4 veces. Y mientras un monito le dice al otro, le dice el mensaje, el otro monito le dice al otro, ya cuando pasan 20 monitos, al final no dice nada del mensaje original. Todo se cambió, porque cuando vamos de boca en boca, cada cual tiene su concepto, cada cual tiene su percepción y le va añadiendo o le va quitando. Y mucha gente dice, desde Adán hasta Noé, había demasiada gente. En lo que Noé le pasó la información a Set, Set le pasa la información al otro, se pierde demasiado. Yo quiero leer unos versos nada más de Génesis capítulo 5 para que usted vea algo y pueda entender lo maravilloso que es Génesis capítulo 5. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Varios puntos que yo quiero que usted vaya anotando. El ser humano, para este tiempo, se tardaba mucho en llegar a la adolescencia. Y usted va a ver que casi todos ellos parían después de los 100 años. Después unos 90 y unos 65, pero no es como ahora que la gente ya a los 18, 20 años, 23 años o hasta más jóvenes ya tienen hijos. La cosa corría diferente y hay unas verdades y unas relaciones por las cuales corrían diferente. Vivían demasiado. 900 y pico de años, 800 y pico de años. El envejecimiento era lento. No como nosotros, que nosotros pasan 3 décadas y se ven. A ellos le pasaban un siglo y no se veía. ¿Ves? Usted va a ver eso. Esto es diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Dice que engendró el primer muchacho a los 130 años. Aquí la gente a los 130 años está muerto. Entonces él estaba empezando a criar. Mire qué interesante. Y dice que fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Wow, Adán vivió 930 años. Muy interesante. Voy a brincar algunos versos y voy a seguir leyendo para que usted vea. Bueno, vamos a seguir un poquito el 7. Vivió Set y después que engendró a Enos 870 años y engendró hijos e hijas. Set engendra a Enos a los 105 años. Y usted va a ver esto, este formato, 105 años, 90 años, y de momento hubo uno que a 65 años tuvo hijos. Y vivían 900 y pico de años, 800 y pico de años. El énfasis que le voy a dar es que usted empieza a contar. Adán, Set, Enos. Seguimos con, vamos a ver dónde estamos aquí. Cainán. Después engendró a Maalael. Y el número 6, déjame ver dónde que estamos. Y Cainán engendró a Maalael. Ajá. Y el número 6, Jared. Y entonces Jared, el número 7, Enoc. Yo quiero que usted vea esto. Desde Adán, 7 generaciones después sale Enoc. Lo más interesante de todo esto, que cuando Enoc nació, Adán estaba vivo. Yo quiero que usted vea esto. Set, Enos, y siguen por ahí, y de momento sale Enoc
y Adán está vivo. Estas 7 generaciones escucharon de la boca de Adán qué fue lo que pasó en la creación, qué fue lo que pasó en Edén, cómo fue la caída y qué es lo que habían hecho hasta el día de hoy. Interesante, ¿verdad? Si 7 generaciones escucharon el mismo cuento, se afirma una y otra vez que la historia es legítima. Ahora, cuando vamos al libro, al verso 21, dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Matusalén, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vivió más que 365 años. Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El número 7, la generación número 7 de Adán, se fue con Dios. Dios se lo llevó. En otra parte dice, y él era amigo de Dios, y Dios se lo llevó. Yo quiero que usted vaya viendo esto. Ningún ser viviente podía salir del planeta. Ninguno. Adán, Eva y todos los seres vivientes estaban destinados a vivir en el planeta Tierra, no a salir de ahí. Entonces viene este hombre tan espectacular, tan especial, Enoc. Dice que caminó con Dios, amigo de Dios. Y Dios dijo, me lo voy a llevar. Enoc no vio muerte. 7º desde Adán. Qué precioso y espectacular. Y entonces Enoc dice que Enoc engendró a Matusalén. Y dice que a los dice, vamos a ver aquí. El 25, vino Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Se dice que el hombre que vivió más en el planeta es Matusalén, porque vivió, según la Biblia, 969 años. El hombre que más vivió. Ahora, a aquellos que les gusta la trivia y que les gusta sacarle punto a las cosas, el hombre que más vivió, porque no vio muerte, fue Enoc. Pero en años vividos en carne fue Matusalén. Y dice el 28, vivió Lamec 182 años y engendró hijos y llamó su nombre Noé. Ahora yo quiero que usted vea. Está Enoc, 7º. El número 8 es Lamec. Y el número 9 es Noé. No hay mucha distancia en existencia donde Adán muere y Noé nace. Esto es muy importante, porque la historia se contaba y la historia se presentaba, y lo que hubo fueron ausencia de Adán, y sin embargo 3 generaciones después estaba Noé. Yo quiero que usted lo vaya visualizando para que pueda entender el cuadro perfecto de Dios. Hay gente que dice, no, es que lo que pasa es que la Biblia, yo no creo en la Biblia, porque hay muchas cosas que no se entienden. Por eso estamos dando esta clase, para que usted vaya viendo cómo se movían las cosas en ese tiempo y cuánto vivían las personas. Y eso hace una diferencia enorme. Entonces, dice aquí que vivió Lamec después que engendró a Noé 500
a 95 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. ¡Qué casualidad que Lamec vivió 777! 777, número perfecto, número de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 777? El diluvio. Yo quiero que usted vaya viendo, dentro de todas estas genealogías hay mucha información. Estoy tocando las que sobresalen. Hay otras que están presentes. Pero es interesante el tiempo de vida de Lamec. Y dice el 32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. A los 500 años, mi hermano, tuvo hijos. Wow. Todo esto de la genealogía es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque dice Génesis 3:15, que lo habíamos leído, lo estudiamos. Vamos a buscarlo para no fallar en el texto. Dios le dice a la serpiente antigua, a Satanás, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de Adán tenía que ser pura y redactada de Adán a Noé, de Noé a Abraham, y de Abraham a Israel, y de Israel a Jesús. No podía tirarse un linaje que se saliera de ahí. Para que se cumpliera Génesis 3:15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Aquí es que viene la parte donde hay muchas personas que me he encontrado con cristianos que dicen: yo creo en Jesús, yo creo en que Cristo vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero cuando vamos a hablar de Génesis capítulo 6, lo dejan en signo de interrogación. Yo lo voy a leer, lo voy a discutir, y usted pídale a Dios que le ayude a entender. No voy a leer este capítulo para traer rencillas, ni discusiones, ni para poner a nadie en un sitial que no le guste, ni para incomodar a nadie. Lo voy a leer como está escrito. ¿Por qué? Porque según hay un plano carnal, hay un plano espiritual. Y ambos planos se manifiestan. Y el mero hecho de que usted me diga a mí: yo no creo en lo espiritual porque es espiritismo, yo quiero que usted sepa que la Biblia dice que Dios es espíritu. Y esto lo define Jesús cuando le dice a la mujer del pozo: el Padre es espíritu, y Él busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted que está en la iglesia, hermano y hermana que me escucha, o persona que me vaya a ver en el futuro, tiene un problema, porque quizás usted estuvo en el espiritismo, y cuando llega a los caminos del Señor no puede ser porque lo espiritual es de lo malo. Dios es espíritu. Yo quiero que usted entienda: usted cuando es nacido de nuevo, nace de nuevo en espíritu. Eso lo establece Juan capítulo 1. Usted no nace de nuevo en carne, usted nace de nuevo en espíritu. Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo. Los ángeles son espíritu. Y hay unas manifestaciones que son espirituales, al punto que el reino de los cielos se manifiesta en lo que no se ve. Y Hebreos capítulo 11, verso 3 dice que todas las cosas que fueron creadas
fueron creadas de lo que no se ve, porque lo que no se ve es primero. Dicho esto, vamos a leer el capítulo 6 para que usted vaya viendo lo que dice y sea juicioso. Dice el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Vamos a detenerlo. Antiguo Testamento, busqué en la teología, la frase o el nombre o el título hijos de Dios se refiere a creaciones de Dios y dentro de las creaciones de Dios, cabezas de creación. Cuando se refiere a hijos de Dios, es un ser que es cabeza de una creación y se le llama hijo de Dios. ¿Por qué no es lo mismo que el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento a usted se le llama hijo de Dios por causa de Cristo y el sacrificio que se paga, y usted nace de nuevo. Estos seres no nacen de nuevo, son creados y caen de la gracia, caen de la ley de Dios. Entonces usted va a encontrar esto mismo, el título de hijo de Dios, usted lo va a encontrar en el libro de Job. Cuando Dios dice, vamos a buscarlo porque quiero dejar esto claro para que se pueda entender. El libro de Job es el libro más antiguo que existe, y es antes del diluvio. Se entiende que es antes del diluvio. Dice Job capítulo 1 verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Yo quiero que usted vea que la frase hijos de Dios está con letra minúscula, hijos. La H es minúscula porque no son herederos, es título. Y cuando usted busca en Génesis capítulo 6, lo mismo, es hijo con H corta, pequeña, minúscula. Cuando se habla acerca del Hijo de Dios, es con letra mayúscula. Yo quiero que usted vea la diferencia. Y aquí dice que se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí es un concepto que tengo que explicarlo para poder entender qué está pasando aquí. Estos hijos de Dios vinieron delante del trono de Dios. Y el reino de los cielos es un gobierno de reinado. ¿Qué quiere decir esto? Usted, si lo mandan a buscar del trono de Dios, usted tiene que aparecerse. Porque si no, eso es como el equivalente al ser humano, para que puedan entender eso, como si el juez te manda a buscar, usted no va, es desacato y te puede mandar a buscar preso. Pues aquí Dios hace una reunión, manda a buscar, y los hijos de Dios, mira la frase, y un día vinieron a presentarse. ¿Por qué vinieron a presentarse? Porque estaban citados. Y los que se presentaron son las cabezas de la creación. Entonces, para explicarlo por encimita, está Satanás. Y Dios le dice a Satanás, vamos a leerlo. Dice el 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Yo quiero que usted vea esa conversación que se está teniendo. Dios le dice a Satanás,
Dime de dónde viene. Yo quiero que usted escuche bien esto. Satanás, con todo y que vence al hombre, Satanás no ha vencido a Dios. Nunca. Escuche bien. Nunca. Al punto que Satanás, cuando se presenta delante de Dios, se presenta porque Dios lo citó y él tiene que estar ahí. No puede faltar. Yo quiero que usted entienda eso. El dominio y el poder que tiene Dios. La gente a veces hace a Satanás tan poderoso que a veces lo pone más arriba que Satanás. Perdóname, más arriba de Dios. No, cuidado con el enemigo. Escuche esta frase. Satanás le sirve a Dios. ¿Cómo va a ser? Cuando Dios habla con Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? Preséntame tus credenciales. Y dice, de rodear la tierra. Y rápido le dice, allá abajo en la tierra que tú dices que viene, yo tengo a uno que es justo y me sirve. Entonces Satanás empieza a decirle a Dios, él te sirve porque tú le has puesto un cerco, tú lo has cercado y no me dejas que yo lo toque. Cristiano que me estás escuchando. Hermano y hermana que me estás escuchando. ¿Acaso no dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios y los defiende? Esto es real. Y estas personas o estos seres que subieron allá arriba tienen el título de hijos de Dios. Ahora, volvemos para Génesis capítulo 6. Dice el 2, que viendo los hijos de Dios, estos seres, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. O sea, bajaron estos seres que no pertenecen al planeta Tierra, que no son humanos, y vinieron y agarraron mujeres y las agarraron como esposas. Dice el 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí es que viene la sentencia de que se le va a empezar a cortar los días a los hombres. Y entonces dice el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué está pasando aquí? Estos seres que tenían títulos de hijos de Dios, porque eran cabezas de creaciones, vinieron al planeta, agarraron mujeres y tuvieron hijos con ellas. Y los hijos cuando le nacieron con facultades y le nacieron con ciertas características por encima de los hombres. Y como esto es una clase para que usted tenga conocimiento y busque. ¿No le parece esto a las historias de los griegos? Que los griegos dicen que los dioses bajaron, vieron a las mujeres, tuvieron hijos con ellas y tuvieron semidioses. Y de allí salió Hércules. Salieron diferentes tipos de gente con cualidades y eran semidioses, o sea, hijos de los dioses cruzados con seres humanos. Lo más interesante de esto es que en la mitología hindú también aparece la misma historia. Que bajaron dioses, seres de arriba, tuvieron con las mujeres y tuvieron hijos e hijas y ellos salieron con facultades mayores que los hombres. Interesante. También cuando usted agarra los países que antes eran Babilonia y antes eran otro nombre, tienen también mitologías que dicen lo mismo. Entonces,
Aquí dice que antes que bajaran los hijos de Dios, habían gigantes. Mi hermano, nosotros, el gigante que conocemos de la Biblia medía 9 pies. El gigante Goliat, cerca de 9 pies, un poco más. Sus hermanos eran grandotes también y sus papás eran más grandes, un poquito más grandes. En ese tiempo se le llamaba gigante. Me pregunto, en este tiempo los gigantes medían 12, 16, 20 pies de altura. Busque información y oriéntese, porque estas cosas pasaron y mucha gente la quiere dejar como si fuera una mitología y todo tiene que ver con todo. Entonces dice aquí que esos hijos que nacieron fueron varones de renombre. El 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Y usted va a decir, pero la cosa se puso mala. La cosa se puso peor de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estos seres vinieron con maldad. Y usted va a decir, ¿qué maldad vinieron? Ellos vinieron específicamente a dañar el linaje de los hombres. Porque si ellos dañaban el linaje de los hombres, el linaje de Adán, que no existiera linaje puro, sino que estuviera híbrido, mezclado, no se podía cumplir Génesis 3:15. Entonces no se podía enviar un Salvador. Mire la maldad. Vienen con toda premeditación y alevosía a destruir y hacer que la palabra de Dios fuera mentirosa. Y leo el 5 de nuevo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos estaban en continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Me arrepiento de haberme los hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mi hermano, la maldad se puso tan terrible que Dios, dice la Biblia, que se arrepiente. Ahora, hay personas que cuando leen este verso dicen, pero dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué está escrito esto? Hay unas formas de escribir que son marcadas por las décadas, en el cual se utilizan ciertas técnicas y ciertas formas de comunicarse según el siglo que se vive y según el momento histórico que está pasando. ¿Ok? Aquí, cuando dice y se arrepintió Dios, te va a las escuelas teológicas y le llaman esto antropomorfismo. ¿Qué significa antropomorfismo? Antropomorfismo significa tratar de darle a Dios unas características humanas para poder explicar un concepto de Dios. Y en esto llevar un mensaje. No es que Dios se arrepiente, pero usted puede sentir el dolor y el quebranto, el por cual se escribe. Entonces, para darle a entender un poco más esto, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, para que ustedes vean ciertas formas literarias de escribir, y en esos tiempos son normales y se entiende, en el Nuevo Testamento hay varias veces que se utiliza unas citas de profetas.
los que escriben, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y dice, y Jesús hizo tal cosa para que se cumpliera lo que dice la profecía. Cuando usted va y lee lo que dice la profecía, hay veces que agarran de dos diferentes profetas y escriben como si fuera uno. Y te dicen, y dijo el profeta Isaías tal cosa. Pero cuando usted ve, hay una parte que es de Isaías y otra parte que es de otro profeta menor. Pero cuando se escribe, se le daba honor al profeta mayor. Por eso es que dice, y como dijo el profeta Isaías, que se iba a cumplir de esta manera, y tú dices, son dos profecías, pero se le aplica al profeta con más peso. Igualmente vas a encontrarlo con otro tipo de profecía que se le pone el profeta mayor. Y hay personas que me han dicho, ¿eso es mentira? No, en la manera literaria se escribía así y en ese tiempo se entendía así. Nosotros que escribimos de otra manera ahora, tenemos que buscar el tiempo histórico y las tendencias literarias para poder conocer qué se estaba explicando. Y aquí el que escribe Génesis, que es Moisés, está utilizando esta manera de expresión, la cual la vamos a ver más adelante, en una parte que dice, y se acordó Dios de Noé. Pero es que Dios no se olvida. Es que está utilizando lo que es la frase, lo que es la palabra antropomorfismo, para que usted cuando lea pueda entender el sentido de Dios, dándole un sentido humano, que es lo más cercano a poder explicar a Dios, porque a Dios nadie lo puede explicar. Se le da ese sentido humano y se le deriva la palabra antropomorfismo para poder utilizar tal cosa. Entonces, aquí Dios viene y dice, yo me arrepiento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Vamos para el libro de Judas. Vamos para el libro de Judas. Judas es un libro en el Nuevo Testamento muy pequeñito. De este libro casi no se predica. Pero este libro de Judas tiene unas informaciones muy interesantes. Si usted va a buscar a Judas, usted busca la tercera carta de Juan. Y entre medio de Apocalipsis y la tercera carta de Juan, ahí está Judas, que sería el penúltimo libro de la Biblia. Es una página. En la mía está dividida en dos porque hay espacio para otro, para la carta de Juan, que es chiquita también. Eso ya lo encontraron. Solamente hay un capítulo. Y vamos a ver si encontramos el 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y aquí dice el 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles que se refiere el libro de Judas son los de Génesis 6 que bajaron y tuvieron hijos con las mujeres. Que este cantito que habla Judas, cuando usted va al libro de Enoc, el libro de Enoc no está en la Biblia, los judíos lo tienen como un libro sagrado, nosotros no lo tenemos, pero Judas hace referencia al libro de Enoc. Y más adelante se referencia en otra parte al libro de Jacer. Aquí dice que Dios agarró a esos ángeles y los encadenó y ellos están presos hasta el día del juicio. ¿Por qué? Porque ellos, con toda la maldad, buscaron dañar el linaje de los hombres. Y usted va a decir, tan fuerte es eso, tan fuerte es. Si el linaje se daña, no hay redención para los hombres. Jesucristo no nace.
Y todo esto se está debatiendo en Génesis capítulo 6. Mira la maldad. Adán y Eva pecaron. Caín mató a Abel. ¡Qué mal! Pero a la escena se metieron seres que no son de este planeta. Y por eso en el libro de Judas dice, y dejaron su morada. Hay gente que tú le dices, mira, una lucha espiritual. Uy, no me hables de eso. Pero esto está pasando desde la antigüedad. Dios los encadenó y no tienen break. Aquellas personas que les gusta la lectura y han leído o van a leer el libro de Enoc, lo puedes bajar en internet, está gratis, lo puedes bajar a PDF. Ahí te habla de que Enoc, que se le abría el plano espiritual, que llegó en vida a poder entrar a lugares en el plano espiritual que no todos entraban, dice que Enoc estaba delante de uno de estos seres que estaba encadenado. Y uno de estos seres le pidió que Enoc fuera a donde Dios a por misericordia de él, del que estaba encadenado. Y cuando Enoc fue a donde Dios, Dios le dijo, no te metas. No te metas. Estos seres se cree teológicamente que estaban tratando aparte de Satanás. Trataron las cosas aparte, porque a Satanás no se le castigó sino a ellos. Y están encadenados. Y te va a decir, eso es algo bien fuerte. Sí. Y algo más fuerte es que está en Apocalipsis, que dice que cuando la Virgen se fue huyendo hacia el desierto, porque el niño había nacido y querían matarlo, suscitó una lucha en el cielo. Satanás y sus ángeles fueron al cielo a pelear porque el Hijo de Dios no estaba ahí. Y dice la Biblia que la batalla fue tan grave, y dice la Biblia que Satanás cayó como un rayo a la tierra y no se le permite subir más. Y Jesús, en un punto, cuando estaba en la tierra, dice, veo cómo Satanás baja como un rayo. Esa secuencia de lucha y guerra espiritual que pasó cuando Jesús estaba en la tierra. Donde yo vengo le dicen, eso se llama pelear sucio. Porque si tú vas a pelear con el príncipe del ejército de Dios, no esperes a que él no esté para ver si gana. Enfrentado de cara. Pero así es Satanás. Hay un montón de manifestaciones e historias acerca de luchas de plano espiritual, de seres celestiales y de situaciones que se fueron corrigiendo una tras la otra. Y Elías, ¿por qué tiene que ver esto? ¿Por qué tú hablas acerca de esto? Porque Jesucristo, cuando resucita, le dice a la iglesia, le doy autoridad por encima de todo demonio. En otras palabras le dijo, mi nombre, mi autoridad que me dio el Padre, nombre que es sobre todo nombre, y delante de mí se va a doblar toda rodilla. Yo le doy la autoridad, esta autoridad a la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Nosotros tenemos la autoridad dada por Cristo, dada por el Señor, de ir en contra de todos estos demonios, de ir en contra de toda malicia, principado, potestad. Así como dice Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes en las regiones celestes, señores.
Dios nos da esa autoridad. Escuche bien, autoridad que en Génesis capítulo 6 los hombres no tenían. No la tenían. Enoc no la tenía. Lamec no la tenía. Noé no la tenía. Tú la tienes. Tú la tienes. Y Dios nos ha dado autoridad más allá. La gente no entiende la expansión, cuánto cubre, cuánto se manifiesta esta autoridad. Hay personas que usan la autoridad de Cristo solamente para sanar catajitos, dolores de cabeza, dolores de estómago y echar fuera demonios. Esto es más grande de lo que usted piensa. Por eso es que estamos estudiando, para que usted pueda entender que si usted piensa que usted tuvo problemas, o ha tenido problemas, o los tiene, Génesis capítulo 6 son problemas enormes, dirigidos exactamente en contra de Dios. Ya en Génesis 6, la guerra no fue que se le hicieron en el cielo, vinieron al planeta Tierra a dañar la palabra de Dios. Santo el nombre de Jesús. Y aunque vinieron a dañarlo, dice la Biblia que Dios hizo un plan y que su plan prevalece. Hay muchas personas que dicen, y esos hijos y esas hijas que nacieron, que tienen esas capacidades, todavía tenemos eso entre nosotros. Tipo Marvel, tipo DC, o como tiró Marvel en una película, los celestiales. Todavía tenemos gente así con nosotros. Quiero que sepa que en el diluvio se rae todo, se quita todo linaje de por encima de la faz de la tierra y solamente queda el linaje puro de Noé, su esposa, sus hijos y su esposa. Porque Dios nunca va a dejar que el enemigo destruya sus planes. Dios es celoso, y si Dios ha prometido palabra en tu vida, y si Dios ha marcado bendición sobre tu vida, y si Dios ha dicho que te va a llevar de la mano, que va a estar contigo de día y de noche hasta tu vejez, Él no va a dejar que demonio, Él no va a dejar que principado, Él no va a dejar que autoridad dañe el propósito de Dios sobre tu vida. Vive confiado, porque aún los hombres en este tiempo, no teniendo la autoridad, Dios los guardó. Y ahora la iglesia tiene la autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Ay, Dios mío. Y esto es necesario estudiarlo para que usted vaya viendo. Esto no son chiripas, esto no es suerte, esto es un plan de Dios premeditado, hecho a la perfección. Y si tú estás en Él, si tú vives para Él, dime, ¿qué nos separará del amor de Dios? Dice el verso, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni enfermedades, ni escasez, ni hambruna nos podrán separar del amor de Dios. La fidelidad de Dios para con nosotros es eterna. Y mientras estaba pasando esto en Génesis capítulo 6, Dios estaba pensando en ti y en mí. Por lo tanto, desde hace más de 4,000 y tantos de años, Dios seguía peleando por ti, que no existías para los hombres, pero para Dios sí. Qué tremendo que Dios te ha librado desde hace 4,500 años o 4,800 años y tú no lo sabías. Tú pensabas que Dios te estaba librando desde hace 10 años, 20 años, 30 años. Dios te estaba librando, pero es que en sus planes, que son perfectos, Dios te tenía ahí, esculpido en su mano, y Él conocía de ti. Y todas estas luchas nos unen a
a la humanidad nos unen en una sola cosa, que es la redención del hombre. Que Dios te guarde, te bendiga, derrame su paz sobre ti y multiplique su gracia sobre ti, sobre los tuyos. Nos vemos el miércoles que viene, así Dios lo permita. Vamos a estar hablando acerca del diluvio y vamos a tocar unos puntos específicos. El diluvio define la sombra de lo que va a pasar con nosotros y lo que ha pasado con nosotros y es necesario. Nos vemos, así Dios lo permita.